10 de marzo de 2007. Vecindario, Gran Canaria. Las 15 horas exactas. Un sábado soleado que se convertiría en la pesadilla más terrible que una familia podría vivir. Jeremy Vargas, un niño canario de 7 años, desapareció cuando jugaba en un descampado cerca de su casa, convirtiéndose en uno de los casos más perturbadores y mediáticos de la historia criminal española. Esta no es solo la historia de una desaparición. Es la crónica de una investigación que ha durado 18 años, de una confesión carcelaria que lo cambió todo, de un secreto médico que se convirtió en pieza clave, y de una familia que nunca se ha rendido en su búsqueda de justicia. Es también la historia de cómo un barrio perdió su inocencia para siempre, y cómo España entera se estremeció ante la desaparición de un niño. Itaiza Suárez, de apenas 23 años, se asoma a la ventana de su apartamento en el 5º piso de la calle Agustín, Millares, Carló, número 7. Como tantas otras veces durante los últimos años, grita hacia el descampado donde juegan 3 pequeños. Niños, subid a comer. Su voz maternal resuena por todo el barrio, como había hecho cientos de veces antes, sin imaginar que esta sería diferente. 2 primos, de 9 y 11 años respectivamente, obedecen inmediatamente y corren hacia el edificio sin dudarlo un segundo. Es la rutina de siempre, la obediencia automática que habían desarrollado durante años de almuerzos familiares. El tercero, Jeremy, con sus características gafas azules de pasta y su camiseta amarilla favorita, no responde al llamado de su madre. No hay gritos, no hay señales de alarma. Simplemente no viene. Cuando los primos llegan al portal del edificio y se dan la vuelta para llamar a su primo pequeño, esperando verlo corriendo detrás de ellos como siempre hacía, se encuentran con una imagen que los deja completamente desconcertados. El descampado está completamente vacío, silencioso, como si nunca hubiera habido nadie jugando allí. En menos de 90 segundos, sin que nadie viera nada, sin que nadie escuchara un grito de auxilio, sin que nadie presenciara una lucha o forcejeo, Jeremy Vargas había desaparecido sin dejar el más mínimo rastro físico. Después de días de búsqueda intensiva que movilizó a toda la comunidad canaria y recursos policiales sin precedentes, el menor fue dado oficialmente por desaparecido. Ni se ha encontrado su cadáver, ni se sabe quiénes pueden estar detrás de su desaparición. Para entender completamente la magnitud de esta tragedia y el impacto que tendría en la sociedad española, necesitamos conocer a fondo quién era Jeremy Vargas Suárez. Nacido el 18 de julio de 1999. Era el menor de los hijos de Itaiza Suárez, una madre soltera valiente y trabajadora que había dedicado su vida a sacar adelante a su familia en circunstancias económicas no siempre fáciles. Jeremy era conocido por todos en el barrio como un niño especialmente dulce, obediente y algo tímido, que vivía con su madre en un modesto pero acogedor apartamento en el 5º piso de un edificio típico de la clase trabajadora canaria. Era el tipo de niño que saludaba educadamente a los vecinos, que ayudaba a su madre con las tareas domésticas apropiadas para su edad, y que nunca había dado problemas serios a ningún adulto. El pequeño Jeremy tenía características físicas muy distintivas que posteriormente serían cruciales para la investigación policial y las campañas de búsqueda que se extenderían por toda España. Medía aproximadamente 1,20 metros de altura. Tenía el cabello castaño claro que brillaba al sol cuando jugaba en el exterior. Complexión delgada típica de un niño activo y saludable.
Y lo más característico y reconocible, siempre llevaba unas gafas graduadas que se habían convertido prácticamente en su sello personal. Aunque en muchas fotografías que posteriormente circularon por los medios de comunicación nacionales e internacionales, aparecía con gafas diferentes. El día fatídico de su desaparición llevaba específicamente sus gafas de pasta azul, que eran sus favoritas, y las que usaba habitualmente para jugar al aire libre, porque eran más resistentes y cómodas para los movimientos bruscos, típicos de los juegos infantiles. La estructura familiar de los Vargas era compleja pero llena de amor y cuidado mutuo. El padre de Jeremy, Juan Carlos Vargas, no vivía de manera permanente con la familia debido a circunstancias laborales y personales que requerían que trabajara en diferentes lugares de la isla de Gran Canaria. Sin embargo, mantenía contacto regular y afectuoso con su hijo, visitándolo frecuentemente los fines de semana, y contribuía económicamente al hogar cuando las circunstancias se lo permitían. Vecindario en 2007 era un lugar muy diferente al que conocemos hoy en día. Los vecinos que fueron interrogados exhaustivamente durante los días posteriores a la desaparición confirmaron unánimemente y sin la menor duda haber visto a los tres pequeños jugando de manera completamente despreocupada durante toda esa hora crucial previa a la tragedia. Desde los balcones y ventanas del edificio familiar, varias personas habían observado ocasionalmente a los niños sin notar absolutamente nada extraño, sin ver señales de peligro inminente, sin percibir tensión o conflictos entre ellos, y fundamentalmente sin observar la presencia de extraños o personas sospechosas merodeando por la zona durante esas horas críticas. A las 3 en punto exactas de la tarde, el momento que cambiaría para siempre la vida de una familia entera y la historia de todo un barrio. Itaiza Suárez se levantó de la mesa de la cocina donde había estado concentrada preparando meticulosamente la comida del sábado. Un ritual familiar reconfortante, que se repetía semana tras semana con la regularidad reconfortante de un reloj perfectamente ajustado. La Guardia Civil de Las Palmas sabía exactamente qué significaba la desaparición súbita de un menor en España. Las estadísticas criminológicas internacionales eran brutalmente claras y aterradoras. En casos documentados de secuestro de niños pequeños, las primeras 24 horas son absolutamente cruciales y determinantes para las posibilidades matemáticas de encontrar a la víctima con vida. Cada hora que transcurre sin pistas sólidas reduce exponencialmente las probabilidades de un desenlace positivo. No podían permitirse perder ni un minuto valioso en burocracias innecesarias o procedimientos administrativos lentos que pudieran comprometer el éxito de la operación. El despliegue policial que se organizó fue inmediato, masivo y completamente sin precedentes para un caso de desaparición en la historia moderna de las Islas Canarias. La Guardia Civil movilizó absolutamente todos sus recursos humanos y técnicos disponibles sin restricciones presupuestarias. 400 efectivos especializados de diferentes cuerpos policiales fueron desplegados inmediatamente en la zona de vecindario y sus alrededores, en un radio de acción que se expandía constantemente. La unidad canina especializada en rastreo de personas desaparecidas fue trasladada urgentemente desde la península española, con sus mejores perros entrenados específicamente para este tipo de búsquedas en terrenos diversos. 3 helicópteros de la Guardia Civil comenzaron a sobrevolar sistemáticamente toda la zona de vecindario y los municipios colindantes,
realizando búsquedas aéreas exhaustivas con equipos de observación especializados y cámaras de alta resolución. Los equipos de buzos especializados en rescate y recuperación fueron movilizados desde diferentes bases para inspeccionar meticulosamente todos los pozos conocidos, cisternas abandonadas, depósitos de agua municipales, estanques privados, piscinas abandonadas y cualquier lugar con profundidad suficiente donde un cuerpo pudiera haber sido ocultado intencional o accidentalmente. Más de 200 voluntarios civiles altamente motivados se organizaron espontáneamente en grupos de búsqueda perfectamente coordinados por los profesionales, peinando sistemáticamente cada calle, cada solar abandonado, cada edificio en construcción, cada rincón imaginable de vecindario, y todos los municipios circundantes, en un esfuerzo comunitario sin precedentes. La Unidad Central Operativa, UCO, el cuerpo de élite de la Guardia Civil especializado exclusivamente en casos criminales complejos y de alta prioridad nacional, se hizo cargo de la investigación técnica desde el primer momento. Los mejores y más experimentados investigadores criminales de España fueron asignados específicamente al caso Jeremy Vargas, con órdenes directas de dedicar todos los recursos necesarios, sin limitaciones de tiempo o presupuesto, hasta obtener resultados concretos. Los investigadores de la UCO establecieron inmediatamente 3 líneas principales de investigación, que serían seguidas simultáneamente con todos los recursos humanos y técnicos disponibles, sin escatimar esfuerzos en ninguna de ellas, hasta obtener conclusiones definitivas e irrefutables sobre cada una de las posibilidades teóricas. La primera hipótesis investigativa era la posibilidad estadística de accidente fortuito. ¿Podría Jeremy haber caído accidentalmente en algún pozo profundo, cisterna subterránea, sistema de alcantarillado, o algún lugar peligroso del que no pudiera salir por sus propios medios físicos? Esta era la hipótesis más esperanzadora desde el punto de vista emocional familiar, porque al menos significaría que eventualmente podrían encontrar el cuerpo y obtener un cierre definitivo al caso. Por doloroso que fuera ese descubrimiento para todos los involucrados. Los investigadores especializados en accidentes inspeccionaron meticulosamente todos los espacios conocidos con agua estancada o profundidad significativa, en un radio de acción de 10 kilómetros alrededor del descampado, donde había ocurrido la desaparición inicial. Pozos antiguos que databan de décadas anteriores, cisternas abandonadas de construcciones previas, sistemas de alcantarillado municipal, depósitos subterráneos industriales, cuevas naturales conocidas en la zona geográfica. Absolutamente todo fue revisado sistemáticamente por equipos especializados, sin encontrar ni el más mínimo rastro del niño desaparecido. Como es protocolo estricto y obligatorio en absolutamente todos los casos de desaparición de menores sin excepción, toda la familia extendida fue sometida a interrogatorios exhaustivos y técnicamente sofisticados realizados por especialistas en psicología criminal, no como sospechosos directos inicialmente, sino para obtener cualquier detalle, por microscópico que pudiera parecer, que pudiera proporcionar alguna pista útil o ayudar de cualquier manera concebible en la búsqueda del niño desaparecido. Después de 2 semanas intensivas de investigación sin descanso, trabajando las 24 horas del día con equipos rotatorios de los mejores especialistas disponibles, la UCO llegó a una conclusión definitiva y oficial, que fue comunicada públicamente a través de una rueda de prensa formal.
La familia Vargas no estaba involucrada de ninguna manera en la desaparición de Jeremy. Los resultados de múltiples análisis fueron unánimes. La familia mostraba genuina preocupación, desesperación absolutamente real, dolor auténtico e inconsolable, y todas las reacciones fisiológicas y psicológicas típicas de víctimas completamente inocentes. En marzo de 2012, exactamente 5 años después de la desaparición que había conmocionado a toda España, sucedió algo completamente extraordinario, que reavivaría la investigación de una manera totalmente inesperada y que proporcionaría la primera pista sólida y concreta en años de frustración investigativa. Un testigo que la policía había pasado por alto durante todos estos años de búsqueda infructuosa, recordó de repente un detalle que podría ser absolutamente crucial para resolver finalmente el caso más mediático de desaparición infantil en la historia moderna de Canarias. Se trataba de un niño que en marzo de 2007 tenía apenas 8 años de edad y que jugaba habitualmente en las proximidades inmediatas del descampado, donde desapareció Jeremy Vargas. Este niño, ahora convertido en un adolescente maduro de 13 años, había experimentado un fenómeno psicológico perfectamente documentado por especialistas internacionales en memoria infantil. Su capacidad de recordar y procesar información había madurado lo suficiente como para recordar y darle importancia a detalles que durante años había considerado completamente irrelevantes o demasiado normales como para merecer atención especial. El testimonio que este adolescente proporcionó a las autoridades policiales fue extraordinariamente detallado y específico, de una manera que inmediatamente llamó la atención de los investigadores más experimentados y escépticos. Según su declaración formal y oficialmente grabada en video, recuerdo perfectamente que vi un coche blanco, pequeño, que entró al descampado por el lado que no era normal para los coches que pasaban por la zona. Era muy raro y me llamó mucho la atención porque normalmente los coches pasaban por la carretera principal sin meterse en la zona de juegos. Pero este se metió directamente en la zona donde nosotros estábamos jugando siempre con nuestros amigos. El conductor era un hombre mayor. Llevaba una gorra de color oscuro que le cubría parte de la cara de manera que no se le veía bien. Lo recuerdo específicamente porque me llamó mucho la atención que estuviera ahí sin ninguna razón aparente o lógica. No bajó del coche para hablar con nadie del barrio. No parecía que estuviera buscando a ningún familiar o conocido de la zona. Era como si estuviera observando algo específico, o vigilando alguna actividad, o esperando algo particular que iba a suceder. Me dio una sensación extraña y desagradable, que nunca pude olvidar completamente, incluso después de todos estos años. Las características del vehículo que el testigo recordaba eran sorprendentemente específicas y técnicamente precisas para tratarse de la memoria de un niño que había presenciado el evento 5 años atrás, cuando su capacidad de atención a detalles técnicos era presumiblemente limitada. Renault 5 de color blanco, matrícula que comenzaba claramente con las letras GC, correspondientes a Gran Canaria. Conductor aparentemente de entre 40 y 50 años de edad. Llevaba una gorra de color oscuro que le cubría parcialmente la cara, impidiendo una identificación facial clara. Y lo más crucial e inquietante de todo, la hora aproximada del avistamiento era específicamente entre las 15 horas y 15 horas 15 minutos del 10 de marzo de 2007.
Lo más escalofriante y potencialmente significativo de este testimonio tardío pero detallado era precisamente la coincidencia temporal perfecta e imposible de ignorar. El niño recordaba claramente haber visto este coche sospechoso, justo durante los momentos críticos anteriores y durante la desaparición de Jeremy Vargas. No era un avistamiento de días antes o días después del evento, sino específicamente durante la ventana temporal exacta de 15 minutos, cuando el secuestro habría tenido lugar según todas las hipótesis policiales desarrolladas durante años de investigación profesional. El 10 de marzo de 2012, en el 5º aniversario exacto de la desaparición, la Guardia Civil organizó una rueda de prensa que sería calificada posteriormente por los medios especializados en criminología como histórica e imprescindible para el desarrollo del caso. Por primera vez en 5 años completos de investigación frustrante y aparentemente infructuosa, las autoridades policiales proporcionaban información específica y concreta sobre una posible pista que consideraban sólida y digna de investigación pública masiva. La respuesta del público español fue inmediata, masiva y completamente abrumadora para los recursos policiales disponibles. En las primeras 48 horas después de la rueda de prensa televisada nacionalmente, la línea telefónica habilitada específicamente para este propósito recibió más de 300 llamadas relacionadas exclusivamente con vehículos. Renault 5 blancos con matrículas de Gran Canaria, procedentes de propietarios actuales, familiares que recordaban que algún pariente había tenido ese modelo específico, mecánicos con registros detallados de clientes, y vecinos que recordaban haber visto coches similares en la zona durante esas fechas. Entre todas las llamadas recibidas durante esas 48 horas cruciales, hubo una que destacó inmediatamente por su relevancia directa y específica al caso. Un hombre llamó a la línea policial para informar que él había sido propietario de exactamente ese coche, con exactamente esas características técnicas, en exactamente esa fecha específica, y que efectivamente vivía en la zona geográfica de vecindario, donde había ocurrido la desaparición. Su nombre era Antonio Ojeda Bordón, aunque en el barrio todos lo conocían por un apodo que pronto se convertiría en sinónimo de sospecha y terror en la mente de los investigadores y de la opinión pública española: el Rubio. Antonio Ojeda Bordón tenía exactamente 45 años de edad en marzo de 2007, cuando Jeremy Vargas desapareció sin rastro del descampado. Era un hombre relativamente conocido en el barrio de vecindario, aunque no precisamente por razones positivas o admirables, pero tampoco había nada en su historial criminal previo que lo conectara directamente con delitos específicos de naturaleza sexual contra menores de edad. Su perfil personal y criminal completo era bastante complejo y problemático. Nacido en 1962, había vivido prácticamente toda su vida adulta en la zona de vecindario y sus alrededores inmediatos. Su residencia habitual estaba ubicada a menos de 500 metros en línea recta del descampado donde desapareció Jeremy Vargas, lo cual significaba que conocía perfectamente la zona geográfica, los horarios habituales de los vecinos del barrio, las rutinas establecidas de las familias locales y los lugares específicos donde los niños del barrio solían jugar regularmente sin supervisión adulta directa. Sus antecedentes criminales oficiales consistían principalmente en pequeños delitos relacionados con robos menores de oportunidad, hurtos ocasionales de poca importancia económica
y algunos problemas menores relacionados con altercados públicos y disturbios del orden público, pero no tenía ningún registro previo oficial de delitos de naturaleza sexual contra menores o adultos en su expediente policial disponible. Su situación laboral era irregular e intermitente, alternando de manera impredecible entre empleos temporales en el sector de la construcción durante los periodos de mayor actividad económica y periodos prolongados de desempleo, que coincidían con dificultades económicas familiares y problemas de adaptación social. El vehículo que poseía en marzo de 2007 coincidía exactamente y sin ningún tipo de duda con la descripción proporcionada por el testigo adolescente. Renault, 5 de color blanco, matrícula específica, GC-4-2-1-BF, en buen estado general de funcionamiento, y que utilizaba regularmente para sus desplazamientos habituales por toda la isla de Gran Canaria, tanto por motivos laborales como personales. En mayo de 2012, Antonio Ojeda fue oficialmente citado a declarar en el cuartel de la Guardia Civil de Vecindario, por los investigadores responsables del caso. No fue arrestado ni detenido formalmente bajo sospecha criminal, sino convocado como testigo potencial que podría tener información relevante para el avance de la investigación que había estado estancada durante años. Su actitud durante este primer interrogatorio formal fue aparentemente colaborativa y dispuesta a ayudar, pero sus respuestas resultaron sistemáticamente vagas y evasivas en todos los puntos cruciales que los investigadores consideraban fundamentales para el esclarecimiento del caso. Extractos literales de su primera declaración oficial registrada en 2012. Sí, efectivamente yo tenía ese coche específico en marzo de 2007. Eso es completamente cierto. Y no tengo absolutamente nada que ocultar al respecto a las autoridades. Pero yo no me metí en ningún descampado ese día específico del que me están preguntando. No sé exactamente de qué persona desaparecida me están hablando con tanta insistencia. No recuerdo haber visto nada extraño o fuera de lo normal en esas fechas que ustedes mencionan. Cuando los investigadores especializados le preguntaron concretamente dónde se encontraba y qué estaba haciendo entre las 15 horas y las 15 horas 15 minutos del 10 de marzo de 2007, su respuesta fue problemáticamente imprecisa e insatisfactoria. Han pasado 5 años completos desde entonces. Es completamente imposible que me acuerde exactamente de qué estaba haciendo en una hora específica de un día concreto de hace tanto tiempo. Supongo que estaría en mi casa descansando, o tal vez trabajando en alguna obra de construcción, o simplemente por ahí haciendo mis cosas normales de siempre. Durante los siguientes 4 años, desde 2012 hasta 2016, la Guardia Civil mantuvo una vigilancia discreta pero sistemática sobre Antonio Ojeda y sus actividades cotidianas. No contaban con evidencia legal suficiente para arrestarlo formalmente, ni para considerar que tenían un caso sólido que pudiera prosperar en los tribunales. Pero tampoco podían descartarlo completamente como persona de interés en la investigación que ya llevaba años consumiendo recursos y esfuerzos. El 15 de abril de 2016, exactamente 9 años y un mes después de la desaparición de Jeremy Vargas, que había conmocionado a toda España, Antonio Ojeda fue arrestado en una operación sorpresa. Sin embargo, el arresto no fue por el caso Vargas, que había mantenido en vilo a la investigación durante casi una década.
sino por hechos graves relacionados con otra persona en el mismo barrio de vecindario. Esto estableció un patrón geográfico y de comportamiento que inmediatamente alertó a los investigadores de ambos casos. El caso del segundo suceso reveló un patrón de conducta que conectó de inmediato todos los elementos sospechosos que los investigadores habían acumulado pacientemente durante años de vigilancia. Los detalles del hecho resultaban muy reveladores sobre la personalidad real y los métodos operativos del principal sospechoso en la desaparición de Jeremy Vargas. La persona afectada vivía en el mismo barrio de vecindario, a menos de 300 metros en línea recta del descampado, donde había desaparecido Jeremy en 2007. El lugar exacto donde ocurrieron los hechos estaba prácticamente a la misma distancia del hogar de ambos, lo que sugería que el implicado conocía perfectamente la zona y había elegido lugares familiares, seguros desde su perspectiva y controlables desde el punto de vista táctico. El modus operandi utilizado en 2016 fue especialmente revelador para los investigadores del caso Jeremy. Ojeda convenció a la persona menor de edad diciéndole que alguien cercano lo estaba buscando con urgencia y que él había sido enviado para llevarlo a casa de forma segura. Esta táctica de manipulación psicológica demostraba una capacidad perfeccionada durante años para ganarse la confianza de personas vulnerables, utilizando figuras de autoridad familiar como estrategia principal. Una vez que logró que la persona lo siguiera voluntariamente, Ojeda la llevó a un lugar cuidadosamente seleccionado y aislado dentro del mismo barrio, específicamente a una zona que conocía a la perfección tras años de residencia y donde sabía con certeza que no serían vistos ni interrumpidos. Posteriormente, ejerció presión psicológica, advirtiendo de consecuencias si se contaba lo sucedido, utilizando tácticas de intimidación destinadas a asegurar el silencio durante el mayor tiempo posible. El intenso miedo y la presión de las amenazas hicieron que el niño guardara silencio durante 3 días. Sin embargo, cuando la carga psicológica se volvió insoportable, finalmente contó a su familia lo sucedido. Sus palabras permitieron identificar rápidamente al responsable. La familia acudió de inmediato a las autoridades y Antonio Ojeda fue detenido ese mismo día. En el juicio celebrado en diciembre de 2016, salieron a la luz inquietantes detalles sobre la personalidad y las conductas de Ojeda, aportados por psicólogos especializados. Estos hallazgos resultaron de gran interés en relación con el aún no resuelto caso de Jeremy Vargas. El perfil psicológico elaborado por expertos señalaba un carácter manipulador, con una capacidad sistemática para ganarse la confianza, engañar y ejercer presión psicológica, especialmente sobre menores. El entorno de actuación era siempre la misma zona que conocía en profundidad, lo que le otorgaba ventajas a la hora de planear y prever salidas. Los investigadores detectaron similitudes llamativas entre el hecho de 2016 y la desaparición de Jeremy en 2007. En ambos casos, las víctimas tenían edades similares, 7 y 9 años. Ambos sucesos ocurrieron en el mismo barrio donde Ojeda se movía con total familiaridad. Además, los momentos elegidos parecían responder a un conocimiento detallado de las rutinas familiares. Por este caso, Ojeda fue condenado a 5 años de prisión. Aunque la sentencia se ajustaba a los límites legales, la familia de la víctima la consideró insuficiente.
Mientras cumplía su condena, Ojeda estableció una relación de confianza con su compañero de celda. La convivencia prolongada en un espacio reducido generaba una cercanía difícil de alcanzar fuera de prisión. Más tarde, en su declaración oficial, el compañero de celda aseguró que Ojeda no solo había hablado de sucesos pasados, sino que también realizó comentarios que sonaban como confesiones sobre la desaparición de Jeremy. Además, los detalles que mencionó incluían elementos tan específicos que solo alguien directamente implicado podría conocer. Según consta en el testimonio, Ojeda habría dicho: «Perdí completamente el control. Al principio solo quería pasar un rato, pero cuando el niño se dio cuenta y empezó a correr, las cosas se salieron de mis manos y tuve que callarlo». La parte más llamativa de la confesión fue la referencia a una condición médica que únicamente la familia más cercana de Jeremy conocía y que nunca se había hecho pública. Según el testimonio, Ojeda comentó que, en el momento en que Jeremy se asustó y echó a correr, el rostro del niño se puso amoratado, como si tuviera dificultad para respirar. Esa descripción coincidía exactamente con las declaraciones confidenciales que la familia había facilitado a la policía en 2007. En el expediente constaba que Jeremy sufría un problema de salud poco común. En situaciones de miedo intenso o de gran excitación, su piel, especialmente en la cara y labios, adquiría un tono violáceo muy visible. El hecho de que esta información médica nunca hubiera sido divulgada públicamente otorgó un peso especial al testimonio del recluso. No había aparecido en ningún periódico. No había sido incluida en los carteles de búsqueda distribuidos masivamente. No había sido mencionada en ninguna de las ruedas de prensa policiales celebradas durante años. Era un detalle íntimo y personal, que solo conocían los familiares directos de Daniel y los investigadores que habían tenido acceso a sus expedientes médicos. El hecho de que Marcos Herrera hubiera descrito específicamente que el niño se puso azul durante el secuestro fue considerado por los investigadores como una evidencia extremadamente significativa de que él había estado físicamente presente. No existía manera lógica de que pudiera conocer aquel detalle médico concreto, a menos que hubiera visto personalmente al menor en un estado de terror y agitación extremos. El compañero de celda también testificó que Marcos había proporcionado otros datos sobre el lugar donde supuestamente ocultó el cuerpo del niño, aunque estas descripciones eran vagas y no habían permitido localizar restos a pesar de múltiples búsquedas en las zonas señaladas. Según las confesiones nocturnas, el cuerpo habría sido enterrado en un paraje rural de difícil acceso en las afueras de la localidad, en un lugar conocido solo por vecinos de toda la vida. Durante años, desde la confesión carcelaria en 2016, la supuesta condición de cianosis de Daniel se había convertido en una de las piezas más relevantes de la acusación contra Herrera. La familia sostenía firmemente que solo alguien que hubiera visto al niño en un estado de terror extremo podía saber que se ponía azul cuando se asustaba demasiado. La cianosis es una condición médica que se refiere a la tonalidad azulada o grisácea que adquiere la piel cuando la sangre contiene bajos niveles de oxígeno y puede ser causada por afecciones pulmonares o cardíacas. En el caso de Daniel, según el testimonio familiar, esta reacción se producía durante episodios de agitación emocional intensa o esfuerzo físico desproporcionado. Sin embargo, en febrero de 2024, llegó un golpe inesperado para la línea de acusación,
un informe del Instituto Forense de la región concluyó categóricamente que no hay anotaciones en los informes médicos sobre signos de cianosis en el niño. Tras revisar consultas pediátricas, urgencias y vacunaciones, los médicos forenses fueron claros. No existía documentación oficial que respaldara la versión familiar. La familia no aceptó la conclusión médica oficial. Su abogado, Javier Montes, expresó públicamente su desacuerdo y anunció la contratación de un nuevo informe criminológico independiente. Más tarde, en septiembre de 2024, un análisis alternativo añadió complejidad. Aunque Daniel quizá no sufría de cianosis clásica, sí existían antecedentes de episodios de broncoespasmos que podían generar cambios en la coloración de la piel similares. En septiembre de 2021, después de haber estado cerrado desde 2017, el caso fue reabierto por orden judicial, principalmente gracias al testimonio del compañero de celda y a diligencias no practicadas previamente. Marcos Herrera había salido de prisión en marzo de 2020 y desde entonces mantenía su inocencia. No tuve nada que ver con la desaparición del niño. En septiembre de 2024, el juzgado concedió 6 meses más de prórroga para nuevas diligencias. La familia sigue en la batalla legal. Laura, que tenía 23 años cuando desapareció su hijo, ahora con 40, ha dedicado la mitad de su vida a buscar justicia. Daniel habría cumplido 25 años el 18 de julio de 2024. No había aparecido en ningún periódico. No había sido incluida en los carteles de búsqueda distribuidos masivamente. No había sido mencionada en ninguna de las ruedas de prensa policiales que se habían celebrado durante años. Era un detalle íntimo y personal, que solo conocían los familiares directos de Jeremy y los investigadores que habían tenido acceso a los expedientes médicos completos del niño. El hecho de que Antonio Ojeda hubiera descrito específicamente que el niño se puso azul durante el secuestro fue considerado por los investigadores como una evidencia extremadamente significativa de que él había estado físicamente presente durante los hechos. No había manera lógica de que pudiera conocer este detalle médico específico, a menos que hubiera visto personalmente a Jeremy en un estado de terror y agitación extremos. El compañero de celda también testificó que Antonio Ojeda había proporcionado otros detalles específicos sobre la ubicación donde había ocultado el cuerpo del niño después del crimen. Aunque estas descripciones eran más vagas e imprecisas, y no habían permitido hasta el momento localizar los restos de Jeremy, a pesar de múltiples búsquedas organizadas en las zonas descritas. Según estas descripciones proporcionadas durante las confesiones nocturnas, el cuerpo habría sido enterrado en una zona rural de difícil acceso en las afueras de vecindario, en un lugar conocido solo por personas que hubieran vivido en la zona durante décadas y conocieran los terrenos abandonados. Durante años, desde la confesión carcelaria de Antonio Ojeda en 2016, la condición de cianosis de Jeremy se había convertido en una de las piezas más importantes de la evidencia circunstancial contra el rubio. La familia Vargas sostenía firmemente que solo alguien que hubiera visto a Jeremy en un estado de terror extremo podría saber que el niño se ponía azul cuando se asustaba mucho. La cianosis es una condición médica que se refiere a la tonalidad azulada o grisácea que la piel adquiere cuando la sangre contiene bajos niveles de oxígeno, pudiendo ser causada por diversas afecciones pulmonares o cardíacas. En el caso de Jeremy, según el testimonio familiar,
Esta condición se manifestaba específicamente durante episodios de agitación emocional extrema, miedo intenso o esfuerzo físico desproporcionado. Sin embargo, en febrero de 2024, llegó un golpe completamente inesperado y devastador para la línea de acusación basada en la confesión carcelaria. Un informe elaborado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, IMLCF, concluyó de manera categórica que no hay anotaciones en los informes médicos que constan en el historial médico oficial de Jeremy Vargas sobre la existencia de signos de cianosis en el niño. Este informe forense oficial revisó exhaustivamente todo el historial médico disponible de Jeremy, desde su nacimiento hasta su desaparición. Los médicos forenses analizaron registros de consultas pediátricas, informes de urgencias, historiales de vacunación, cualquier documento médico que pudiera contener referencias a problemas respiratorios, cardíacos o circulatorios. La conclusión del informe fue contundente. No existía documentación médica oficial que respaldara la afirmación familiar de que Jeremy sufría de cianosis. Esto significaba que una de las evidencias más sólidas contra Antonio Ojeda se desmoronaba completamente. La familia no aceptó esta conclusión médica oficial. El abogado representante de la familia, Juan Montes, expresó públicamente su disconformidad con los resultados del informe médico oficial y anunció que había encargado un nuevo informe criminológico y pericial independiente. Posteriormente, en septiembre de 2024, apareció nueva información médica que complicó aún más la situación. Un informe alternativo sugirió que, aunque Jeremy podría no haber sufrido específicamente de cianosis clásica, sí existían registros de que el niño había experimentado episodios de broncoespasmos durante su infancia, que pueden causar cambios en la coloración de la piel similares a la cianosis. En septiembre de 2021, después de haber estado oficialmente cerrado desde 2017, el caso Jeremy Vargas fue reabierto por orden judicial. La reapertura se basó principalmente en el testimonio del compañero de celda de Antonio Ojeda y en nuevas diligencias investigativas que no habían sido practicadas anteriormente. Antonio Ojeda había salido de prisión el 9 de marzo de 2020, un día antes del 13º aniversario de la desaparición. Desde entonces mantiene públicamente su inocencia. No tuve nada que ver con la desaparición del niño. En septiembre de 2024, el juzgado anunció prórroga de 6 meses para nuevas diligencias. La familia continúa su batalla legal. Y Taisa, que tenía 23 años cuando desapareció su hijo, ahora tiene 40 y ha dedicado la mitad de su vida a buscar justicia. Jeremy habría cumplido 25 años el 18 de julio de 2024. Hoy, en 2025, 18 años después de aquellos fatídicos 90 segundos, el caso permanece abierto como una de las desapariciones más perturbadoras de España. Antonio Ojeda continúa siendo el único sospechoso oficial, pero sin pruebas físicas suficientes para una acusación formal. España continúa recordando al niño de las gafas azules y la camiseta amarilla que desapareció una tarde de sábado, cuando la inocencia de un barrio se perdió para siempre. Solo 2 personas conocen las respuestas completas: el niño que desapareció para siempre y quien se lo llevó aquel sábado de marzo en vecindario. Si este caso te ha impactado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros casos sin resolver. Déjanos en los comentarios qué opinas sobre el caso Jeremy Vargas.
¿Crees que Antonio Ojeda es culpable? ¿Qué piensas sobre las contradicciones médicas? Tu like nos ayuda mucho a seguir investigando estos casos que necesitan ser recordados. Nos vemos en el próximo video.